la agonía de Constantinivka y la asfixia logística. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para hoy, jueves 11 de junio de 2026. Amigos, antes de desglosar la telemetría militar de última hora, fijamos nuestra directriz institucional obligatoria. Desde este canal declaramos de forma tajante nuestro rechazo absoluto y denuncia penal, moral y civil contra cualquier tipo de violencia, agresión o daño infligido a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. No promovemos la ficción táctica, desnudamos la terca física de los datos para la supervivencia informativa de nuestra tripulación. Y ahora pasemos el bisturí clínico al frente del Donbass, donde la supuesta fortaleza impenetrable de Konstantinivka ha entrado en su fase terminal. La defensa ucraniana se ha desmoronado en el terreno fáctico. Las unidades rusas ya controlan la mayor parte de las zonas urbanas y mantienen cercados a varios cientos de combatientes ucranianos en el interior. El Grupo Sur ha cumplido una misión quirúrgica, capturar el extremo sur de la aglomeración Sloviansk-Kramatorsk. Y para esto creo que vamos a necesitar el mapa para tener mejor visualización de las cosas que vamos a presentar, ¿verdad? Esto es Konstantinivka. Solamente quiero hacerles una observación. Mire Konstantinivka hoy, que es 11 de junio, y vayámonos un mes para atrás, vayámonos a mayo. Ven la gran diferencia del avance ruso en tan solo un mes. Les recuerdo que esta es una zona bien fortificada, preparada por muchos años, casi 8 años de preparación. Y pues los rusos ya casi la tienen en completo. Así pues que el Grupo Sur ha cumplido una misión quirúrgica, capturar el extremo sur de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, rompiendo el espinazo logístico del frente. Los analistas Osinter y los propios mapas estadounidenses de la Matrix ya convalidan lo inevitable. La ciudad está perdida para el régimen de Kiev. Ahora, ¿por qué hablamos del sur de la aglomeración Kramatorsk-Sloviansk? Porque aquí está Kramatorsk-Sloviansk. Y como se pueden dar cuenta, esto es Konstantinivka, básicamente el sur. ¿Se acuerdan del arco que hablábamos? Este es el famoso arco que hablábamos. Pues ya la penetración hacia Kramatorsk va avanti. Así pues, amigos, de que fíjense en la terca física de la planificación material, desde el mes de marzo, el Grupo Sur no se limitó a chocar de frente, ejecutó una asfixia sistemática, destruyendo las líneas de suministro hasta dejar a la guarnición sin alimentos y con raciones de comida insuficientes. El veterano de las Fuerzas Especiales Alexander Matushin confirma que los combatientes ya avanzan hacia Kirov-Torets y controlan todas las carreteras de conexión. ¿Y cuál es la respuesta del prompter de las autoridades de Kiev? La de siempre. Cuando pierden una posición clave tras meses de propaganda, el relato de oficina cambia y se transforma mágicamente en una ciudad subvencionada sin importancia estratégica. Es la parodia del control de daños mediático. Ahora bien, la casa de los drones y la bolsa de Chasoviar. Con respecto a Chasoviar, hablamos ayer, ¿verdad? Pero tenemos más información. El factor decisivo en el subsuelo tecnológico fue la cacería de los operadores de drones ucranianos. Fueron buscados punto por punto y para esto, miren amigos, estamos hablando que esto es Konstantinivka. Los operadores de drones pues se encontraban en este sector acá. A empezar a ver el avance de los rusos, pues los operadores se refugiaron en este sector de acá de Olisievo Drushivka. Para más adelante, ya al día de hoy, pues andan escondidos ya en esta ciudad de acá.
en Druskivka. Y miren, solo para muestra un botón cómo los andan cazando los rusos. Los chavales andan ahí camuflados en los bosques, pero no hay nada en contra de telemetría de la fibra óptica de estos drones rusos. Miren la calidad de imagen. Ahí ya capturaron a un punto de manipulación de drones. Aquí van ya el segundo. Y esto se podría ver que ya es el segundo impacto, no es el primero. O sea, la cacería no para. Fueron buscados punto por punto y golpeados con bombas volantes, a veces de gran calibre. Esta precisión fáctica obligó a los pilotos ucranianos de huir primero a Alexevo-Druzhkovka, como les explicaba, y luego a Druzhkovka. Regresemos al mapa, como les explicaba. Primero huyeron a esta área de acá, ¿verdad? Y luego, pues ahora se están refugiando en estas zonas boscosas de acá, de, de esta zona. ¿Ya? Pero como podemos ver, pues ya les están dando alcance, los están atacando. Esta precisión fáctica, pues como ya hemos visto, pues los ha hecho huir. Al aumentar drásticamente el tiempo de vuelo de sus aparatos, perdieron la capacidad de cazar a los grupos asaltos de rusos de 2 y 3 personas que avanzaban en el entorno urbano, incapaz de contener la infiltración y sufriendo una grave escasez de infantería. El mando ucraniano intentó una contraofensiva desesperada en Chasoviar. Si esto es Konstantinivka, aquí nos encontramos en Chasoviar. Los ucranianos intentaron crear una ofensiva aquí en Chasoviar al ver la presión que tenían en este lado, pues ya como podemos ver y hemos venido hablando durante una semana o quizás más, eh, Konstantinivka, pues intentaron crear una presión en Chasoviar, pero fue más que todo mediática. Solamente fueron a entregar a infantería, pues, al encuentro de la Chabela, ¿verdad? Terminando acorralados en una bolsa estratégica entre suburbios del norte y Constantinivka. Así que esto es, amigos, contrainteligencia militar pura. Si la tendencia actual en los flancos norte y sur se mantiene, el asalto final a Druzhkovka será ejecutado en pinza por el Grupo Sur y el Grupo Centro Avanzado de Shahovo y Sofiyivka. A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando, pues ya de la decisión de la toma de esta ciudad. Les repito, los operadores de drones se refugiaron por acá y ahora están en esta ciudad donde ya están siendo martillados, ¿no? Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? De que, por supuesto, que después de Konstantinivka, esta es la siguiente ciudad a tomar. Como siempre, los rusos no van a entrar de frente, pues van a hacer una pinza y la pinza se va a ejecutar desde esta de acá, de Sofiyivka. Como pueden ver, ya hay un avance y todo esto de por acá ya se encuentra en zona gris, o sea que el avance es mayor para poder atacar por el lado suroeste a esta ciudad, ¿verdad? Los ucranianos están en una muy, pero muy mala situación. El pánico de escritorio de los ucranianos es tan real que ya ampliaron la zona de evacuación obligatoria a distritos de Kramatorsk y Sloviansk, lugares que consideraban retaguardias seguras. ¿Por qué? Porque la terca física de la aviación rusa, los módulos UMPK, las bombas FAB, ya no vuelan sobre campos baldíos. Los observadores constatan que más del 90% de las bombas FAB impactan con precisión milimétrica en líneas de árboles donde los ucranianos escondían sus posiciones. Su fe en un final rápido se ha extinguido. Ahora bien, esto no se queda acá, amigos. Si bien esto ha sido el tema de discusión de los últimos días con Satinivka, no tenemos que olvidar el norte, la doble ofensiva en Kharkov y el nuevo método.
Sí, estamos hablando de nuevos métodos, es que los rusos están imparables. A ver, mientras el Donbass cae, el frente norte se enciende de forma alentadora. Vayámonos al norte. Aquí ya estamos en el norte. Esto ya es la frontera norte entre Rusia y Ucrania. Esto es Ucrania, esto es Rusia, esto es Kharkov. Y bueno, ustedes se pueden ver ustedes acá las entradas de Kupiansk y esto pues ya es territorio ruso tomado desde el área norte. Este es el área de Vovchansk, si se recuerdan, ¿verdad? Ya vamos a dar una aproximación. Ahí está, Vovchansk. Dejemos el mapa por ahí. El Grupo Norte ha lanzado una doble ofensiva en la región de Kharkov. Se confirma el asalto cerca de Kasaya, Lopan, una gran fortificación a 3 kilómetros de la frontera con Belgorod, expandiendo con éxito la cabeza de puente de Volchansk. Se confirma el asalto cerca de Kasaya Lopan, una gran fortificación a 3 kilómetros de la frontera con Belgorod, expandiendo con éxito la cabeza de puente de Vovchansk. Simultáneamente, la infantería de asalto ha roto los relatos de la televisión ucraniana al avanzar con fuerza en el centro y sureste de Kupiansk, que de esto vamos a hablar en su momento. Una plaza que el Pronter de Kiev ya declaraba libre de presencia rusa. Pues esta es la nueva incursión, amigos. Esta incursión que tenemos por acá. Esta es la zona fortificada a la cual se dirigen los rusos. Y como podemos ver, pues ya han cruzado la frontera tomando estas poblaciones de por acá y van avanzando sin que nadie los pare ahí en Kashaelopan. Así pues que, amigos, hablar de un agotamiento de la ofensiva rusa es propaganda barata de oficina. El método de infiltración de infantería es lento y quirúrgico. Toma semanas de preparación en la zona gris, pero la clave de la aceleración que viene no está en los discursos, sino en la introducción de vehículos blindados reutilizables capaces de penetrar decenas de kilómetros y en la anulación tecnológica de los ucranianos. El subsuelo del frente demuestra que el potencial sigue intacto. Así que ustedes amigos, saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, eh, tenemos que exponer algo. Si ustedes se dan cuenta, esto ya suena como un patrón lingüístico repetitivo en la propaganda de Kiev. Y lo hemos visto en Bakhmut, en Advitka y ahora en Konstantinivka. Pasan de vender una ciudad como un eje impenetrable de resistencia a tildarla de un pueblo subvencionado sin valor en cuanto las carreteras son cortadas. ¿Sí o no? Los drones contra las FAF. El colapso defensivo no se debió a oleadas masivas de tanques, sino a un factor métrico. Obligar a los operadores de drones a retirarse a Drushkovka aumentó el tiempo de vuelo, distancia de batería, batería objeto. Esos minutos extra permitieron que los pequeños grupos de asalto rusos de 2 a 3 hombres se movieran sin ser detectados. Ya los vimos ayer cómo penetraban los edificios y atacaban en los mismos edificios a los ucranianos. La tecnología perdiendo efectividad ante la física de la distancia, ¿no? La logística de la retaguardia rota. El hecho de que se ordene la evacuación de Kramatorsk y Sloviansk, amigos, indica que el mando ucraniano sabe que la caída de Konstantinivka abre las puertas de la aglomeración final al margen de la margen izquierda antes de que termine el verano, ¿verdad? Ahora, hablemos de la marcha forzada en el norte y otra vez hablemos de la farsa del prompter. Pasamos al sector norte, donde el ejército ruso ha ejecutado una marcha forzada espantosa que está triturando las líneas ucranianas con pérdidas colosales. Amigos, mientras Zelensky comparecía en otra reunión de oficina con los países bálticos afirmando ante las cámaras que ganaría la guerra a final del verano, la realidad material en el terreno desplaza un repliegue caótico.
en dirección a Shotka. Preguntaba a un amigo ruso cuál es el gran interés de los rusos con Shotka, porque como ustedes pueden ver, esto es Sumi, ¿verdad? Y podríamos entender el interés de los rusos. Asume, no se olviden de que esto, pues, esta ya es la entrada de los rusos, pero no se olviden que esta área por acá es el Kursk y fue a través de Sume que incursionaron a Kursk. Miren, aquí está Susha, ya donde sucedió estas masacres que los ucranianos hicieron. Y miren dónde se encuentra Shotka. Como les decía, en dirección a Shotka, las tropas rusas ya combaten en Bashevsk, controlando casi la mitad de la población, mientras la cabeza de puente de Sumi se expande en 3 sectores de avance. Ahora, la pregunta en lo particular mía es cuál es la importancia de Shotka, porque ni siquiera se encuentra cerca de Sumi. Si miramos en el mapa, pues Sumi estaría por acá, donde está este camioncito, ¿ya? Y Shotka está acá al norte de Sumi, si se dan cuenta, una posición muy lejana. Esto es Shotka, ¿ya? Ahora, lo que me explicaba este amigo es de que en Shotka hay un complejo industrial militar. Ah, no tengo idea qué es lo que se construye ahí, pero ese es el gran interés de los rusos, destruir o tomar posesión de esta ciudad por la construcción de estos elementos bélicos que se encuentran en Shotka. Y por eso, pues ya podemos ver la incursión de los rusos en este sector de la frontera. ¿Mm? Ya podemos ver la entrada de los rusos. Y en mi opinión, pues como se dan cuenta, pues esto ya está en zona gris. Aquí podemos ver un avance más de los rusos en la carretera M02. Si le damos continuación a la carretera M02, pues esta es la carretera que prácticamente conectaría con Shotka. Perdón, M02. Quizás los rusos pues se entretengan acá en Jlujiv y de ahí, pues, se redirijan a Shotka. Sumi se expande en 3 sectores de avance, atravesando los bosques para acercar las posiciones fortificadas en Pisarevka, Bolshanske y Novaya Sich, antes de que el invierno desnude los árboles y cambie la física de los drones. A ver, regresemos a Sumi, a la área de Sumi. Y lo que nos estamos refiriendo es esta zona de acá. Si se dan cuenta, los rusos ya esta zona ya se encuentra en zona gris. Me imagino que en cuestión de días o quizás una semana, esto ya va a ser eh, en color rojo, ¿verdad? Y esta es la zona que los rusos pues ya están incrementando sus posiciones, afianzando mejor posición. Así pues, amigos, de que miren la terca física de la geografía que desclasa el observador militar Mijael Dektasrev en el frente de Kharkov tras quebrar las defensas entre Miropol y Mariupolsk. Las fuerzas rusas han entrado en Losevka y avanzan en el sector de Volchansk con la mirada puesta en Sonovy Bor y el bastión de Billy Kolodets. Regresamos a la área de Kharkov y de qué ciudad estamos hablando acá. Solamente apuntemos de que esto es Kharkov, ¿verdad? Esto es Kharkov, ya. Las entradas están acá. Este es el área de Volchansk y estamos hablando de esta ciudad que es tipo fortificación, Billy Kolodiats o Billy Kolodets. Si se recuerdan, en unos reportes hablamos de que quizás los rusos intentarían evadir esta ciudad y quizás flanquearla para dirigirse a Kharkov, pero los rusos son impredecibles. Yo no estoy presente ahí, no me hacen los reportes a mí. Aquí lo que hacemos es sacar conclusiones y tratar de leer los mapas y los reportes de los militares. Pero a como se ven las cosas, pues estos avances que encontramos ya en el área de Ufshansk, como podemos ver, y ¿por qué pinta esto, amigos? Porque lo que ustedes ven acá, estas líneas amarillas de acá, son trincheras, son fortalezas. Y podemos ver que los rusos, en vez de entrar acá de frente a Billy Kolodiets, están flanqueando.
¿ya? Y esto es lo que siempre les arruina la fiesta a los ucranianos, porque los ucranianos han construido sus trincheras de manera tal de que, pues, entienden que va a haber un ataque frontal. ¿Y qué es lo que hacen los rusos? Pues les cambian la táctica porque los empiezan a atacar por los flancos. Ya podemos ver de que acá ya hay una entrada de los rusos por el lado izquierdo de estas fortificaciones y esta zona de acá ya está en zona gris, como podemos ver. A ver, tenemos un acercamiento más. ¿Mm? Y pues los rusos ya, incluso acá ya de hecho ya están dentro de estas fortificaciones, de estas trincheras. Entonces, esto nos indicaría pues que los rusos van a seguir en esta dirección hasta aparecer por detrás de Billy Kolodiats. Así pues, de que esta es la situación. La zona de control en Vilcha ya se expandió a un ancho de 4 kilómetros. Degtyarev señala que el avance coordinado desde tres flancos busca limpiar el territorio fáctico de 150 kilómetros cuadrados para asfixiar Pilikolodiets. El resultado material de la maniobra de distracción de Belousov en solo 24 horas es demoledor. El control total de casi 30 kilómetros cuadrados en la región de esta zona que estamos hablando acá. Todas estas zonas grises que los rusos han capturado. Ahora bien, algo que ha llamado mucho la atención, incluso en medios rusos, es la activación de la reserva estratégica en el sur. La gravedad del colapso logístico ha obligado al mando ucraniano a tomar decisiones desesperadas. Y vámonos ya directamente a esta zona por acá. Esto ya es Zaporozhye, ¿ya? No quiero que se me pierdan. Miren, Zaporozhye, todo este sector más grisáceo es Zaporozhye, y en este momento nos vamos a dirigir a la zona de Primorsk y, a ver, que me aparezca la leyenda, y Stepnohirsk. Pues por primera vez en toda la campaña militar, la Reserva Estratégica de Ucrania, ha tenido que entrar en combate para intentar contener el avance ruso en el frente sur. Aquí el observador militar Yuri Podolyak informa de un contraataque generalizado cerca de Stonogios y Primorskoye, ¿verdad? Esto es Primorskoye y Stenogiorsk. Mientras, por supuesto, continúa el acercamiento al cerco de Orejov, esta ciudad de por acá. A ver, démosle, ahí está, Orejov. Orejov, ¿verdad? Que sería, pues, podría llamarle la última gran fortaleza antes de la ciudad de Zaporozhye. Tras consolidar la ocupación total de Guliapole, estamos hablando de Guliapole, para que me entiendan dónde estamos dirigiéndonos. Esto es Guliapole, es esta área de acá, todo este sector de acá. Desde que los rusos tomaron Guliapole, pues han ido tomando estas zonas de por acá, de acá, de acá, y pues ya con la posesión de Verjaya Terza, pues como se da cuenta, pues esta zona gris ha incrementado. Los rusos avanzan. Las unidades de asalto avanzan con firmeza utilizando Verjaya Terza, este sector de acá, como plataforma para golpear en dirección de Lvivske, Dolinka y Novosollovka. Todo esto, pues, es esta zona gris de por acá. Este es un mapa, pues, creo que basado en telemetría de Google. No es un mapa ruso. Si se dan cuenta, pues todos los nombres están en ucraniano. Muchos de los nombres que aparecen en los reportes, pues no los puedo encontrar acá. Pero sí nos referimos, pues, a las zonas grises que se despliegan, ¿verdad? Así pues, amigos, de que destripando la contrainteligencia de este movimiento de reservas, pues, ¿por qué el mando de Kiev decide quemar sus fuerzas estratégicas guardadas para la fase final? Porque el enemigo está reaccionando al pánico de verse desbordado en su flanco izquierdo por el grupo de fuerzas del este. Intentan, mediante contraataques desesperados de oficina, inmovilizar a las tropas rusas y frenar su impulso ofensivo.
Es una quema de recursos humanos. Lanzan lo último que les queda en el subsuelo para sostener una línea que ya está rota por las contradicciones materiales de sus propios planes de escritorio. Ahora bien, el expediente de Limán y el cerco de Borobaya. Vayámonos a Limán. Ya teníamos tiempo de no hablar de Limán. A ver, vayámonos a Limán, 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 Limán. Aquí. Esto es Limán. Démosle un acercamiento. Aquí nos encontramos en Limán, ¿verdad? Pues simultáneamente la zona de responsabilidad del Grupo Centro acelera la asfixia. Los combatientes han tomado Mirnoye y ejecutan un asalto intenso contra Shevchenko mientras los sueños limpian la bolsa de Konstantinivka, como hemos venido viendo. En el flanco derecho, Torskoye comienza a ceder, dejando a los dos grupos rusos convergiendo sobre Druzhkovka, ¿verdad? Como vimos ahorita en la zona de Konstantinivka, ¿no? Pero la situación más compleja para la Matrix se vive en Limán, en esta zona de acá. Les recuerdo que esto, capturando toda esta región de acá, y como la manera de los rusos están avanzando, pues ya sería otro flanco con dirección a Sloviansk, la guinda del pastel. Así que la ciudad está rodeada por los flancos, se libran combates internos y las fuerzas aeroespaciales han cortado de forma fáctica todas las vías de comunicación, abriendo la probabilidad de una liberación total entre finales de junio y principios de julio. Miren la radiografía clínica que nos deja Podiolaka en este sector. Las Fuerzas Armadas ucranianas simplemente carecen de la demografía, o sea, de gente, y la fuerza material para contraatacar al 20º ejército ruso. Intentan en vano sostener las posiciones de Borovaya y Sheikovka, pero estas plazas están siendo desmanteladas de forma sistemática por el primer ejército de tanques. La configuración del frente es catastrófica para Kiev. La falta de reservas, la falta de gente en esta zona específica demuestra que el desgaste de infantería ha vaciado los búnkeres de retaguardia, dejando desprotegido el eje de abastecimiento. Y ahora bien, la agonía en Kupiansk y esta cifra monstruosa de 50,000 bajas. Dirijámonos a Kupiansk. Les recuerdo que este río es el río Oskol, ¿no? Vamos a hacer referencia de este río bastante en este segmento. Sí. Amigos, el desastre total en todos los sentidos de la palabra se ha materializado en la dirección a Kupiansk. En la margen izquierda del río Oskol, al sur de la ciudad, las unidades ucranianas se encuentran sumidas en una auténtica agonía fáctica. Y nos referimos pues a esta zona de acá, ¿verdad? Y a toda esta zona gris también. Los informes procedentes del terreno confirman el escenario más temido por el mando de Kiev. La infantería ha desaparecido por completo en esta dirección. Ucrania es incapaz de intentar un solo contraataque debido a que sus últimas unidades fueron aniquiladas y los refuerzos no llegan debido a la crisis abierta en el frente norte, como hemos venido viendo, ¿no? Sumi, Kharkov. Aquí es donde la física del barro tumba por completo el relato de televisión, amigos. Así que pasemos el bisturí clínico a la cifra forense. Las estimaciones preliminares arrojan un saldo colosal de más de 50,000 soldados ucranianos neutralizados en esta zona. Y ojo, si estamos hablando de Kupiansk, estamos hablando de muchos colombianos y muchos brasileños que han sido aniquilados ahí. Mientras el mando ruso desgastaba de forma planificada a la infantería en un vector, capturaba quirúrgicamente el otro. Y es que esto lo hemos venido viendo ya desde hace años, desde hace 3 años. Esto es lo que normalmente hacen los rusos. Las fuerzas rusas destruyeron los cruces y puentes sobre el río Oskol, este río que tenemos acá, que podemos visualizar. Acuérdense que acá fue donde por primera vez sucedió este asunto, no primera vez creo, pero fue uno de los asuntos de los ataques de tubería, ¿verdad? Que los rusos utilizaron para cruzar este río, aparecieron por este sector de por acá y pues ahí les cayó
el, el balde de agua fría a los ucranianos. Las fuerzas rusas destruyen los cruces y puentes sobre el Oskol, dejando a los ucranianos aislados en la margen izquierda sin capacidad de retirada. Ahora mismo, solo la saturación de drones ucranianos ralentiza el avance, pero sin detener la física del empuje ruso. Poliaca prevé que todo el distrito de Kupiansk estará bajo control absoluto ya a principios de julio, dejando los combates remanentes reducidos a la margen derecha de Kupiansk-Uslovaya. Esto ya es más al sur. Kupiansk-Uslovaya o Kupiansk-Buslovy en ucraniano es en este sector de acá. ¿Ya? Que ya pues, nos encontramos a la derecha del río Oskol, una barrera natural, ¿verdad? Así que se quedaron sin soldados, se quedan sin cruces. Amigos, saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, la maniobra de distracción de Belousov. Ah, como demuestra, el Frente Norte actuó como un imán demográfico. Al abrir la presión en Sumy y Kharkov, a ver, hagamos la presentación de Sumy y Kharkov para entender lo que estamos hablando. Aquí ya cubrimos las dos. Este es el área de Sumy y esto es Kharkov, ¿no? Forzó a Kiev a desviar recursos hacia allá. Los ucranianos se vieron forzados a mandar recursos en estas zonas de acá, abandonando Kupiansk, ¿m? Abandonando Limán, aquí más al sur, ¿verdad? Dejando la margen izquierda del río Skol en Kupiansk completamente desprovista de infantería, lo que facilitó, amigos, facilitó la neutralización de esas 50,000 bajas aisladas. Es una quema de la reserva estratégica. El despliegue de las reservas estratégicas de Epstenogorsk y Orejo, aquí ya estamos hablando de Zaporozhia, regresemos a Zaporozhia, esta zona de acá, por primera vez en la campaña, es el indicador forense de que el mando ucraniano ya no cuenta con reservas operativas locales. Tienen que desgastar los recursos destinados a la defensa profunda para tapar brechas tácticas inmediatas. El factor geográfico. Ese bosque de Sumy destaca la métrica del tiempo. El avance ruso necesita consolidarse a través del bosque de Sumy antes de septiembre, aprovechando el follaje para ocultarse de los drones. El realismo militar puro basado en las estaciones del terreno, ¿verdad? Ahora bien, pasemos más, dejemos por un lado el barro y hablemos de este engaño de áncoras y las bajas de escritorio. Ujú. Pasemos del bisturí clínico a la guerra de percepciones en el subsuelo estratégico, donde los aparatos de inteligencia estadounidenses han comenzado a alejarse de forma táctica del famoso espíritu de áncoras. El experto militar veterano de combate y oficial de la reserva Oleg Shalandin desclasa con total crudeza en el programa de Estamos al Tanto que en términos de confianza internacional, Occidente logró engañar a Rusia en el pasado. Sin embargo, Salandin sentencia que el Kremlin no es ingenuo y que los funcionarios de Washington operan a ciegas en sus laboratorios de oficina, pretendiendo dibujar un escenario de pérdidas catastróficas rusas que las métricas reales del terreno desmienten por completo. Así, amigos, que entramos aquí a un anti-idealismo radical en estado puro. Fíjense en la terca física de las cifras corporativas. Mientras los burócratas de oficina en Occidente inventan libretos, Shalandin confirma que los ataques masivos y concentrados de la aviación, los misiles y la artillería rusa están neutralizando de forma sistemática la infraestructura y la capacidad industrial remanente de Ucrania. Nadie tiene la más mínima intención de ceder posiciones. El propio mandato del Kremlin de reforzar los sistemas de defensa aérea en Crimea y en los sectores específicos de frente demuestran que la ofensiva estratégica avanza basándose en realidades materiales y no
en las ilusiones que la matrix mediática difunde para su público civil. ¿Y por qué este hombre habla así con tanta confianza? Porque ya podemos ver que los rusos están repeliendo los ataques a Crimea y a Sebastopol. Los rusos ya han encontrado soluciones para disuadir estos ataques. Claro que tenemos unos ataques mediáticos horribles, ¿no? Videos que nos ponen de 15 minutos de ataque tras ataque tras ataque. Recopilaciones, ¿no? Claro que son recopilaciones. Así pues que en medio del repliegue fáctico en el frente, la diplomacia de Kiev se ha reducido a una parodia de control de daños mediático. Y no es la primera vez que lo vemos. ¿Cómo es que le llaman a esto? Crisis management, ¿no? El manejo de la crisis, ¿no? Una muestra de ello es la carta grosera enviada por Zelensky a Moscú, ¿no? Un episodio que el propio dirigente ucraniano ventiló entre risas en una entrevista concedida a Sky News. Olexa Landing, tras auditar el texto, sentencia de forma clínica que el estilo de escritura evidencia un comportamiento alejado del rol presidencial y una nula voluntad de buscar la paz. Al mismo tiempo, en los escritorios de Kiev ha dado una señal tácita para ralentizar la implementación del acuerdo de recursos con Washington, provocando el comentario del analista Kirill Sternikov sobre cómo se le bloqueó a Donald Trump un negocio de $500 millones. Les recuerdo, cuando decimos billones, ¿de qué hablan, Geo? Decimos billones en castellano, no en gringo. Así pues, amigos, que destripemos la contrainteligencia detrás del negocio de las tierras raras. Según desclasa el observador de RIA Novosti, Zelensky intentó jugar una carta con talento escénico confiado en que el prometerle estos recursos a Trump, ¿verdad? La Casa Blanca enviaría de inmediato oleadas de tanques Abrams y sistemas Patriot. ¿Mm? Pero la simulación de oficina colapsó. Trump descubrió de forma fáctica que Zelensky mentía y que tales yacimientos estratégicos no existían en las zonas bajo control ucraniano, ¿ok? Y habían sido tomadas por los rusos. Incluso, si se acuerdan, en ese entonces, cuando estaban firmando, los rusos avanzaban y avanzaban en Pakrovsk, donde les quedaban las últimas minas de litio, provocando un deterioro irreversible en las relaciones bilaterales, forzando a Kiev a buscar de emergencia inversores en la troika europea para intentar sostener su infraestructura quebrada. Y eso no es nada. Es que Zelensky también se los vendió a los europeos y después se las vendió a Trump. ¿Mm? La amenaza balística de papel y la bancarrota del Patriot. Desesperados por la presión material, la troika europea y el régimen de Kiev intentan empujar a Rusia a una prolongación artificial de hostilidades mediante acuerdos de papel y discursos de paz. El último vector de esta campaña lo desplaza el diario británico The Telegraph, reportando una advertencia de Zelensky sobre un supuesto ataque inminente con misiles balísticos contra el territorio ruso. Y es que esto también lo ha dicho en su entrevista con Sky News, afirmando que sus talleres están muy cerca de fabricar este armamento. Sin embargo, la terca física de los arsenales tumba la farsa. La propia empresa de consultoría ucraniana Defense Express acaba de confirmar una escasez catastrófica de misiles para los sistemas antiaéreos Patriot suministrados por Estados Unidos. Amigos, miren la radiografía del colapso de los arsenales que la propia consultora aliada de Kiev se ve obligada a plasmar. Los expertos concluyen que la escasez de munición para los Patriots es terminal. Incluso si la administración de Washington decidiera reanudar los suministros y transferir la totalidad de sus reservas estratégicas a Ucrania, olvidando Medio Oriente y olvidando Taiwán, el volumen seguiría siendo completamente incomparable e inferior frente a la capacidad de producción real de los misiles de la Federación Rusa.
Salandin lo define de forma implacable. El mito de la superioridad tecnológica de la Matrix se está desintegrando y la corriente principal de Occidente tendrá que aceptar la realidad material a medida que el avance ruso continúe expandiéndose hacia las fronteras occidentales de la antigua Ucrania. Ahora bien, el apocalipsis del Oresnik en Odessa y el corte de Rumania. Amigos, el pánico fáctico se ha trasladado de forma definitiva al frente sur tras el ataque masivo ejecutado contra el puente de gran importancia estratégica en la aldea de Satoka, que hablamos de eso en el video anterior, en la región de Odessa. Analistas occidentales y agencias de inteligencia han lanzado la alarma de que el ejército ruso se prepara para intensificar de forma sistemática sus ataques en esa dirección. Pero esta vez utilizando el sistema de misiles hipersónicos Oresnik, contemplando incluso el uso de una carga útil especial. Parece que el mensaje de Vladimir Putin les ha calado. Cuando Putin ha explicado su susodicho secreto, que no es tan secreto, porque si no, no lo hubiera dicho, ¿ya? De que las últimas dos intervenciones de Oresnik fueron pruebas, cuestión que ha creado un poco de confusión. Pero ya los analistas occidentales ya entendieron que los rusos ya terminaron con sus pruebas y se han dado cuenta que sus pruebas han sido victoriosas, se les ha cumplido lo que querían ver, y ahora sí temen de que estos Oresniks no van a venir con ojivas cinéticas, sino que con algo más. El analista militar británico Alexander Mercures confirma que el mando ucraniano en Odessa se encuentra sumido en un caos total ante la inminencia de un impacto que amenaza con desatar un desastre logístico irreversible. Así pues, amigos, que de primera clase, Vasily Dadinkin, estos ataques sistemáticos no son aleatorios. Están apuntando quirúrgicamente al punto más vulnerable de Ucrania. Al golpear la infraestructura de Odessa con el vector Oresnik, las fuerzas rusas van a cortar de forma fáctica y total la arteria logística de abastecimiento en la dirección sur, privando por completo a las miles de tropas ucranianas de armas y municiones que ingresaban en oleadas desde los depósitos de la OTAN a través de Rumanía. Sin suministros, a tiempo y sin paraguas antiaéreo, la guarnición queda sumida en la asfixia material. Saquen sus propias conclusiones. En adición, yo diría también, como ya lo ha dicho el ministro de Defensa búlgaro, Rusia tiene armas. Perdón, Ucrania tiene armas y mogollón de armas. Lo que no tiene es gente. Lo que no tiene es la demografía para utilizar estas armas y el entrenamiento para usar esas armas. Pero yo creo que aquí ya estamos viendo de que Occidente no le está enviando tanques, está enviando drones, está enviando ojivas a los ucranianos. Y ya sin esto, sin la tecnología de drones, pues ya no le queda nada a Ucrania. Amigos, la mentira geológica de las tierras raras. Como podemos ver, este es un dato crucial de contrainteligencia económica. Ese intento de Kiev de utilizar recursos minerales inexistentes o inaccesibles como moneda de cambio para forzar la administración Trump a mantener el flujo de armamento pesados como el Abraham y Patriots. Fue una jugada escénica que aceleró la ruptura de relaciones al ser detectada por Washington. Nosotros lo dijimos acá en su momento. ¿Qué es lo que Donald Trump ha firmado? En su momento lo dijimos. Las tierras raras están ya en posesión rusa. Y lo que hay en el oeste de Ucrania, si es que las hay, han sido estudios del tiempo soviético donde quizás haya tierras raras. No, ni siquiera existen métodos de exploración para hacer estos descubrimientos
fácticos. A Donald Trump le dieron una bolsa con un gato adentro. La física de vector Oresnik contra la logística rumana. Amigos, el uso potencial de Oresnik en Odessa no responde solo a un criterio de destrucción, sino de interrupción métrica de velocidad. Al ser un misil imposible de interceptar por las baterías diezmadas, pues anula el nodo de Zatoka de forma permanente, lo que bloquea la entrada logística desde Rumanía antes de que los suministros puedan ser distribuidos a las unidades del frente. Ese colapso admitido por Defense Express. El hecho de que una entidad de consulta ucraniana reconozca que las reservas globales de Patriot de Estados Unidos no puedan competir en volumen con la tasa de producción de misiles rusa es el indicador forense definitivo del agotamiento del complejo industrial del imperio. ¿Qué opinan, amigos? Los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.